en su tierra. Muchas gracias. Buenos días, Harrington, Oliver. Buenos días a todos. Señores, miren, muchos me han insistido con unos temas. He manifestado algunos análisis en este programa, pero en el día de hoy tenemos una persona que de primera línea nos va a hablar de muchas cosas, pero también nos va a tocar el tema de las AFP y su posición que ha asumido como legislador en la República Dominicana. Desde un principio ha sido su posición bastante fuerte con relación a este tema. En el día de hoy lo tendremos compartiendo con nosotros. Por este medio o por el teléfono podrán hacerle las preguntas que ustedes quieren que él responda. Es un honor tener con nosotros al diputado Amado Díaz Jiménez. Lo tenemos ya listo, señor Israel. Buenos días, señor diputado. ¿Cómo está usted? Buen día, Ramón. Honrado de estar en tu programa y agradecido por tomarnos en cuenta para participar contigo. Qué bueno, qué bueno. Hemos visto, doctor Díaz, que usted ha sido un abanderado en defender muchas cosas. Entre ellas hemos visto que ha propuesto proyectos de ley de protección ambiental. Hemos visto que ha solicitado regulación en los colegios. Hemos visto una serie de iniciativas que vienen de su parte que van muy en sintonía con muchas de las plegarias que el pueblo dominicano tiene. En ese aspecto podemos ver cuál es su punto de vista, si se mantiene igual y si en una posible legislatura a partir de las elecciones que vienen, ¿continuaría usted en esa misma tesitura? Definitivamente, los proyectos de leyes son sueños y hasta que uno no logra concretarlo, pues debe perseguirlo. Nosotros seguiremos hasta lograr nuestras metas. La gente que como nosotros venimos de abajo, si nos acostumbramos a abandonar la lucha, terminaremos muy mal, terminaremos probablemente frustrados. Entonces la lucha, el compromiso social debe ser hasta la muerte. Mientras no descansamos en una fosa, debemos seguir con el compromiso social bajo nuestras cuestas. En otras y todo el porvenir, nosotros estaremos en pie de lucha defendiendo lo que entendemos que es lo correcto para la sociedad. En este momento vemos que existe actualmente una solicitud del periodo de extensión del estado de emergencia. Vemos que en la Cámara de Senadores se aprobó tal y cual el presidente lo envió la solicitud. Pero en la Cámara de Diputados ayer hubo una sesión intensa donde se aprobó 15 días. Vimos que ya las bancadas opositoras al oficialismo establecieron que no estaban dispuestas a aprobar otro estado de emergencia más, otra extensión. En ese sentido, ¿entiende usted que sería oportuno adelantar de que no se pudiera aprobar otra extensión del estado de emergencia sin determinar cuál va a ser el comportamiento del virus en la República Dominicana? Mira que lo que pasa, Ramón y amable televidente. El problema de los estados de emergencia es que el gobierno le ha querido sacar ventaja política y abandonó lo que debe ser su acción principal, que es el sistema de salud. Cuando tú restringe el horario, cuando tú reduces el horario, reduce la cantidad de oficinas donde tú debes ir a solicitar servicios, tú estás aumentando la posibilidad de contagio. Me explico. Cuando tú le reduces el horario de trabajo, por ejemplo, al Banco del Estado, que es el Banco de Reserva, pero también reduce la cantidad de oficinas que ofrecen servicios, está saturando las pocas que le deja a la gente para ir. Al saturarla, lo que está produciendo es cúmulo de personas, y ese cúmulo de personas lógicamente se va a traducir en mayor posibilidad de contagios. Entonces nosotros decimos que el gobierno no ha hecho nada en lo referente a lo que debe ser su acción principal, que es tratar de evitar el contagio. En adición a eso está el hecho de que no ha rendido un informe nunca de lo que ha hecho, de lo que se está haciendo.
se le solicitó que masificara las pruebas. Eso todavía es un sueño porque no se han masificado las pruebas. Entonces el gobierno, en definitiva, en lo concerniente a lo que tiene que hacer, a lo que debe ser su principal objetivo, lo denaturalizó y lo convirtió en un escenario para sacar ventaja política de candidatos que yo he dicho que ni con un motor V8 arranca. Entonces lo que han querido es sacar ventaja política a un proceso que lo que se debió pensar primero fue en la ciudadanía. Pero al margen de eso están los actos de corrupción denunciados y comprobados. En ese sentido, entonces, señor diputado, es importante establecer, ejemplo, usted pertenece a la circunscripción 1 de Santo Domingo Este. Así es. Vemos que en la provincia de Santo Domingo los contagios por coronavirus van en ascenso. Vemos que el ministro de Salud Pública ha establecido una campaña. Cuando usted se refiere de que el gobierno ha tratado de sacar partidas políticas en este aspecto, ¿estamos hablando exactamente de qué? Mira, después del toque de queda, se notan los dirigentes de ese partido, los candidatos de ese partido en la calle. Naturalmente el gobierno tiene control de la información y tiene control de la movilidad, el Estado, no me refiero al gobierno del Estado. Se ve también un desligamiento por parte del Estado de responsabilidades inherentes a sus funciones delegadas en un candidato. Eso es evidente, eso está ahí, el pueblo lo observa, que situaciones que debiera resolver el gobierno las desliga en su candidato. Entonces, es demasiado evidente el trasiego de responsabilidad hacia el partido de gobierno y, en definitiva, a la oposición no es verdad que se le va a seguir el juego al gobierno bajo esta tesitura. Y yo te voy a decir otra cosa, al margen del hecho de que nosotros hemos planteado que no vamos a apoyar más estado de emergencia y los sustentos sobre la base de que el coronavirus no tiene fecha de vencimiento. Nadie puede decir cuándo se va a vencer la pandemia de coronavirus. Si esto no tiene fecha de vencimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se impone? ¿Qué es lo que han estado haciendo las naciones desarrolladas? Acostumbrarnos a vivir con el coronavirus y establecer mecanismos de defensa, establecer mecanismos de comportamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque esto no tiene fecha de vencimiento y no es verdad que el pueblo que languidece, que tiene hambre, que tiene necesidades, va a seguir enclaustrado en su casa sin ninguna posibilidad de producción, cuando esto tú no le puedes decir hasta cuándo es. Así es. Entonces, esa es la realidad. El coronavirus, reitero, no tiene fecha de vencimiento. Ante una situación de esa naturaleza, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Es propiciar un mecanismo de defensa, estableciendo distanciamiento, instruyendo al dominicano de qué es lo que hay que hacer para evitar el contagio, pero no es verdad que bajo ese esquema el mecanismo será mantenerlo enclaustrado en su casa. En ese sentido, señor diputado, es importante establecer que para las próximas elecciones ya la Junta ha fijado una fecha, que es el 5 de julio, ¿verdad? Así es. 15 días pondrían ya a finales de este mes, donde se pudiera empezar a abrir las actividades normales. Eso le dejaría a ustedes, en víspera de las elecciones presidenciales, bueno, pues un periodo, qué sé yo, de algunos 20, 25 días. En ese sentido, ¿cómo entonces ustedes que aspiran nuevamente a puestos en el Congreso, cómo pudieran ustedes entonces realizar su campaña y si eso lo pondría en una posición de desventaja con los candidatos oficialistas? Mira, lo que hemos tratado es de equilibrar un poco la balanza, porque hasta ahora lo que hacen campaña son ellos, tienen salvoconducto para andar de noche, porque el gobierno así se lo permite, en una franca violación a lo que es la ética, el buen comportamiento del ciudadano. Y nosotros, pero al margen de la parte política, nosotros buscamos más la solución a lo que tiene que ver el problema de salud, que es, te reitero, el nivel de acostumbramiento, el nivel de adaptación a una situación que no tiene, te reitero, fecha de vencimiento, y que lo que debemos ir procurando, crear mecanismos, crear cultura de funcionamiento con
Los dominicanos somos muy besucones. En los campos nos dicen muy sabrosos, muy apapachadores. Esa es una cultura que nosotros debemos irla execrando, ya no es posible, pero eso hay que irlo creando con algún nivel de publicidad y ese tipo de cosas. Entonces este gobierno ha renunciado a esas acciones para dedicarse a politiquería, que es lo que nosotros criticamos. En esos 25 días que tú planteas, naturalmente tenemos que reinventarnos. La política en estado de coronavirus es algo nuevo para nosotros. Se crearán algún nivel de políticas nuevas, algunas estrategias nuevas, porque te reitero, nunca habíamos participado en eventos con una pandemia. Entonces ya veremos qué estrategia diseñamos para salir a las calles con el debido cuidado, con el debido respeto a las normas y tratar de llegar a la gente sin que se produzca con esto mayor nivel de contagio. ¿Ha pensado usted, como legislador de la República, en virtud de lo que está viviendo la República Dominicana y el mundo, empezar ya para una próxima legislatura proyectos de leyes que tengan que ver con contingencia ante situaciones de emergencia? Mira, el problema de nosotros no está en la literatura, en los, ¿cómo te digo? En los órganos rectores. Nosotros tenemos un comité de emergencia que ha funcionado y yo soy un político, se podría decir atípico, porque yo anhelo un mejor país y poco me importa quién tome las iniciativas. Las buenas acciones del gobierno yo las reconozco sin ningún tipo de requemor, porque lo que está hecho, y si está bien para la ciudadanía, pues es lo que todos anhelamos. Nosotros tenemos una buena estructura para el manejo de crisis. Es cuestión de poner recursos en sus manos, de orientar a la ciudadanía y de desligarnos un poco de la politiquería y dedicarnos más a lo que es salvar las vidas de los dominicanos. Usted sabe, señor diputado, que muchos me han preguntado sobre el tema de la AFP. Y usted desde el principio de sus funciones como legislador ha sido abanderado de que las AFP deben de retribuir a sus aportantes. En ese aspecto sería bueno que usted le hable a todos los que lo están viendo ahora sobre su posición, sus condiciones en el Congreso a los fines de que las AFP les respondan a ese pueblo que hoy solicita una respuesta. Mira, en los salones del Congreso, la gran mayoría coincidimos en que la ley 8701 debe ser reformada en su totalidad, debe ser una reforma integral, porque esa es una ley que un ciudadano de inteligencia media participa en 20 seminarios y sale del último peor que como entró al primero, porque es una ley muy difícil, muy compleja, y en definitiva en nada beneficia a quienes fueron el objeto de creación, no lo beneficia. Con relación al desembolso, por ejemplo, el 30%, que es lo que está en el tapete, yo he sostenido, al margen de lo que plantean muchos teóricos, que no estamos pidiendo nada, no es que nos regalen nada, es que nos devuelvan lo que es nuestro, es que nos abonen, nos devuelvan parte de lo que hemos aportado, de lo que tenemos ahorrado. No es que nos regalen nada, porque lo sustento sobre la tesis de que ¿para qué nos serviría ese dinero si al final morimos? Después de muerto nadie hace nada con dinero. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que se devuelva un 30% de esos ahorros, que les permita a los ciudadanos paliar un poco la situación en este estado de emergencia, que no tienen ningún mecanismo de producción, y tratar de sobrevivir hasta ver a dónde nos lleva esta pandemia. Algunos teóricos entienden que eso desestabiliza la economía, que todo eso. Yo más bien creo que el gobierno hizo uso de esos fondos y que no hay disponible para devolverlo, porque yo no le veo nada de pecaminoso a que usted le devuelvan el 30% de lo que usted tiene ahorrado. Es mi base de sustentación. Y no hay forma de solicitarle al gobierno un informe, ustedes como legisladores, y discutiendo esta situación actualmente, que tarde o temprano van a tener que darle una respuesta, porque tendrá sanciones políticas, algún castigo
político va a haber al gobierno en caso de no dar respuesta a esto? ¿No hay forma de solicitarle un informe a ver cómo están distribuidos esos dineros y por qué la resistencia de no entrar? Lo ideal sería interpelarlo, pero acuérdate que el Congreso, en su mayoría, tiene una conformación un poco para un solo lado, y eso hace imposible. Nosotros hemos planteado interpelaciones de funcionarios hasta 6 veces y nos ha sido rechazado. Y el gobierno del PLD, principalmente el de Danilo Medina, es escéptico, es totalmente negativo cuando se trata de rendir informes, perdiendo de vista que el Supremo ha estatuido que la corrupción, por ejemplo, no prescribe. Tal vez alguno de nosotros no lo verá, pero los nietos de nosotros, los hijos de nosotros, tienen la oportunidad de verlos alguna vez rindiendo cuenta en el banquillo de los acusados, porque este es un gobierno que no le gusta rendir cuenta, y el mecanismo que tenemos los legisladores para obligarlos a rendir cuenta debe contar con el aval de una mayoría que, por ello tener una posición ventajosa en el Congreso, se nos hace difícil conseguirlo. En ese sentido, ¿ustedes han vuelto a presentar de nuevo la petición de que se conozca ese proyecto para el desembolso de los fondos de pensiones? Ayer mismo se planteó y fue rechazado. Entonces, ¿cuál sería la posición de ustedes, los legisladores que han tenido esa voz cantante, de que se le retribuya a cada uno de esos contribuyentes en los AFP esos fondos? Entonces, ya sencillamente la lucha quedó ahí. No, ayer nosotros emplazamos al presidente de la Cámara a que combinara las comisiones a las que lo apoderó a rendir un informe. Te reitero, esto es un asunto de vida o muerte. Nosotros no vamos a descansar y vamos a seguir insistiendo. El que se cansa pierde, y nosotros no estamos en esa actitud. En ese aspecto, es importante entonces establecer, señor legislador, que la República Dominicana tiene métodos pocos efectivos para en un momento determinado salir en auxilio de los ciudadanos dominicanos ante situaciones de emergencia. Mira, Ramón, yo más bien creo que el dominicano tiene que aprender a elegir. Yo nunca estaré de acuerdo con que a un partido, aún sea el mío, se le entregue todo, se le dé el Ejecutivo y las cámaras. Tiene que haber contrapeso. Ayer precisamente se pudo evidenciar, porque pudimos concluir una mayoría, aunque sea precaria, y llevar al gobierno a la razón de que con 15 días era suficiente y no de 25 como querían. Eso le envía al pueblo una señal de que debe aprender a elegir, de que debe aprender a ejercer el voto en las elecciones. Entonces, ¿cuál sería la posición de ustedes ahora como bloque ante el impasse que tenemos de que presentan ese proyecto, no se lo acogen, se lo rechazan? El pueblo está pidiendo a gritos esos fondos para que se le reembolsen. No existe ahora el mecanismo legal, porque los tribunales están cerrados. Sencillamente la población cuenta con ustedes, que tienen ahora mismo esa lucha en el Congreso. Sencillamente ahora es decirle a la población que el gobierno está en contra de que no le den esos fondos. No, nosotros tenemos la facultad de reintroducir el proyecto. Si la comisión no lo rechaza, pues lo reintroducimos de una vez, y que caiga sobre ellos la culpa de que el pueblo no tenga la oportunidad de recibir el 30% de su fondo. Y han empezado ustedes también, porque ahí viene otra pregunta, señor diputado. Supongamos que consigamos con esta lucha que se llegue a una negociación con las AFP. Los otros ciudadanos que no están incluidos en las AFP, ¿han pensado ustedes, los legisladores, cómo protegerlo ante una situación? Porque ya hemos visto que el plan Quédate en Casa es deficiente en todo el sentido de la palabra, y el plan FASE también es deficiente. ¿Qué usted tiene que decirle como legislador a esos ciudadanos que no están ni en una ni en otra ante esta situación de emergencia que vive el país? Mira, nosotros como legisladores regularmente extrapolamos nuestra función constitucional. La función constitucional de un diputado no es andar repartiendo cosas. Sin embargo, la sociedad ideal es un sueño. Al final no tiene una sociedad real que te dé en la cara.
Y eso ha hecho que nosotros tengamos que desligarnos un poco de lo que son nuestras funciones constitucionales y tener que ir en auxilio a esa población. Pero acuérdate que quien tiene el control del Estado es el gobierno. Quien debe ir en auxilio de esa gente es el gobierno. Nosotros lo que podemos hacer es presionar al gobierno para que vaya en auxilio de los ciudadanos, porque para algo uno ejerce el voto. Cuando usted elige a un presidente, lo elige para que en situaciones como esta le dé respuesta a los males que se puedan presentar. Entonces, visto esto, ¿qué usted ve en víspera de las elecciones que se pudieran efectuar en el julio 5? Se existe un tema ahora de que si se pudieran celebrar o no. Este programa es muy bien visto en la diáspora dominicana, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sé que no es su circunscripción, pero es un tema que está preocupando bastante a los dominicanos que se encuentran fuera. Si las elecciones se van a poder hacer. Hemos visto que existe ahora mismo una serie de contradicciones entre lo que están diciendo las autoridades sobre si será posible o no, y ejemplo, lo que declaró el congresista Espaillat de que no existía ningún impasse para eso. ¿Cree usted que existe alguna trama para tumbar las elecciones con relación al voto dominicano en el extranjero? Mira, yo te puedo asegurar que el PLD no quiere elecciones en la diáspora. Si hay un lugar donde el PLD tiene problemas serios es en la diáspora. Y ellos no quieren elecciones. No obstante, esa no es una facultad que es inherente al gobierno o a un partido. Son asuntos, se trata de soberanía. Cada estado tiene control de su soberanía y decide qué se puede hacer o no en su territorio. Si quiere o no el PLD, o quiere o no el Partido Revolucionario Moderno, cualquier parcela política, eso no depende de nosotros. Eso depende de la soberanía de cada estado, que se reserve el derecho de permitir o de rechazar que en su territorio se celebren elecciones. Pero si tú me preguntas si quiere el gobierno, yo te puedo decir que tajantemente el gobierno no quiere elecciones en el exterior. Pero te reitero, es un asunto de soberanía. Cada estado se reserva el derecho de permitir o no cualquier actividad que se pueda realizar en su territorio. Entrando ya un poco a la circunscripción de usted, a esas nuevas aspiraciones a ocupar la curul que hoy dignamente ha ocupado. Gracias. ¿Cuáles son esas iniciativas que lo acompañarían ante una nueva legislatura en la Cámara de Diputados? Mira, yo tengo, por ejemplo, en comisiones el proyecto de ley que prohíbe el cobro de reinscripción en los centros educativos privados, llámese universidades, colegios, por el entendido de que no hay que ser un erudito para saber que si usted se inscribió en cualquier club social, deportivo, cultural, cualquier un Gold Gym, usted paga una inscripción y cuotas mensuales o trimestrales o anual, como lo establezca el centro. Pero usted no está obligado a reinscribirse porque usted no ha emigrado de ese centro. Entonces, el dominicano regularmente se programa para sus gastos. Cuando a usted le traen un proceso de reinscripción que con regularidad conlleva la erogación de 2 o 3 veces lo que es la mensualidad, evidentemente que la cera su bolsillo y que lo pone en dificultades. Nosotros también tenemos el proyecto de ley que aumenta las penas a los menores infractores y hemos hecho una tasación en función de la edad para llevarlos hasta 15 años. Está el proyecto de ley que aumenta la competencia de los juzgados de paz, que la comunidad jurídica sabe a lo que me refiero, porque cuando se establecieron las condiciones para encarar justicia en el juzgado de paz, se estableció un mínimo de 20,000 pesos. Para la época pudo ser una fortuna, pero hoy día 20,000 pesos es una suma irrisoria. Entonces, ya no, la sociedad no está acorde ese tribunal no está acorde con los requerimientos ya de la sociedad. Está el uso de filtro en vehículos diésel, que es un crimen cuando un vehículo acelera en cualquier calle nuestra y ennegrece todo el ambiente. Son muchos los proyectos de leyes, pero a veces a uno se le van. Pero ahí están más o menos 5 o 6 que resumen lo que ha sido nuestra función legislativa. Yo fui el propulsor
de la resolución que proponía la remoción de los fiscales vencidos en su puesto. Dentro de ellos habían fiscales brillantes, muy buenos, pero en nombre de una ley te pedían 20 y 30 años, y esa misma ley ellos eran infractores de esta porque la estaban violando, porque estaban ilegales en sus funciones. La ley 133 de 2011 que regula el Ministerio Público establece que usted es designado por 4 años y puede ser ratificado por 4 más. Y dentro de esos fiscales que fueron removidos, habían fiscales con 12 años, lo que significa que estaban aplicando justicia en nombre de una ley que ellos vulneran, que ellos estaban violando. Lamentamos porque dentro de ellos se fueron muchos que hicieron una gran labor, que la sociedad se lo reconoce, pero la ley es dura, pero es la ley. No importa quién esté violándola, debe ajustarse al cumplimiento de esta. En ese aspecto, que es importante y muchas personas se preocupan, y así lo dicen las encuestas, el dominicano no cree en sus instituciones. Muchas veces porque carecen de institucionalidad la misma. ¿Hay alguna forma de que usted como legislador, en una eventual victoria para las elecciones próximas, se pudiera generar un mecanismo de efectividad para que las instituciones se despoliticen un poco y empiecen a ejercer las funciones para lo que están? Mira, esto no es cuestión de reglamentación. Esto es cuestión de sentido común y de que el humano decida cumplir las leyes. La justicia es el muro de contención de toda sociedad funcional. Usted puede tener una sociedad desarrollada y si el sistema de justicia no funciona, ahí no funciona nada. Cuando aquí 2 o 3 jueces en pantalones y la justicia se convierte en equitativa, no como ahora. Ahora un infeliz comete una infracción y el poder punitivo del Estado le va encima hasta triturarlo. Pero una persona de cierta nombradía comete un error y no pasa nada. Entonces es un asunto de control punitivo. Cuando la justicia funciona, funciona todo en cascada. Cuando aquí la justicia empieza a funcionar, las instituciones empezarán a funcionar. Porque las instituciones no funcionan porque no hay riesgo, no hay temor a lo que le pueda venir de allá para acá. Cuando la justicia, lo único que nosotros como sociedad necesitamos que se resuelva en este país es que el sistema de justicia funcione. Cuando eso funcione, funcionará todo. Se respetarán todas las leyes, se respetará todo en el país y todo el mundo tendrá cuidado de cómo actúa porque sabe que tendrá que cumplir luego de salir de una posición con el rol que debe desempeñar la justicia. ¿Usted entiende que el sistema de elección de jueces debiera volver al Senado como estaba anteriormente? Es que no tiene nada que ver con el sistema de selección, es un asunto de hombre. Es un asunto de hombre de que los que están dentro del sistema de justicia decidan cumplir con su rol. No ha tenido nada que ver con el proceso de selección, ni nada de eso. Yo creo que un solo juez aquí que decida empantalonarse y los otros seguirlo, ahí mismo queda resuelto todo el problema institucional. Cuando la justicia funcione, funcionarán todas las instituciones. Santo Domingo Este se ha desarrollado bastante en comparación a Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. Y vemos, señor legislador, que por las mañanas eso es un caos para los que transitan de allá para acá, y en la tarde es un caos para los que se van del Distrito Nacional hacia allá. Evidentemente este boom comercial de esta zona amerita consigo un crecimiento poblacional. Tiene colegios, tiene comercios y también tiene una población muy activa. ¿Cuál sería la propuesta que usted le haría a esos electores en un periodo de emergencia para hacerle entender que usted es la mejor opción para seguir representándole en el Congreso? Mira, lo que pasa es que hubo descentralización política, no económica. Cuando se dividió lo que era el Distrito Nacional en ahora 5 municipios, eso solo tuvo una connotación política, no económica. Se crearon municipios dormitorios. La gente de Santo Domingo Este tiene que ir a trabajar al Distrito Nacional. Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, todos estos municipios tienen
duermen en su demarcación, pero tienen que trasladarse al Distrito Nacional para el sustento de su familia. Entonces, es lo que te digo, una descentralización política, no económica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es reforzar esos municipios, crearle mecanismos de producción para que el municipio, para que el residente no tenga que trasladarse al Distrito Nacional. Eso resolvería un problema del tráfico tremendo. El Distrito Nacional está colapsado. En el Distrito Nacional no hay horario ya para transitar, porque, por lo que te reitero, hemos creado un municipio dormitorio. Se produce una descentralización política, pero no se le creó un mecanismo de trabajo, no se le creó mecanismo de producción a estos municipios. O sea, ahí es donde está el problema. De por qué los electores deben votar por nosotros. Mira, es una facultad que tiene cada elector. Yo creo que aquí hay que aprender a bien elegir. Y si soy yo el que tiene que irse, que me vayan. Pero el dominicano tiene que aprender a elegir bien. Te reitero, lo de ayer fue una muestra de que cuando se elige bien hay posibilidades. Ayer se pudo establecer algún nivel de equilibrio en el Congreso y no se complació al Estado como quería que se le complaciera. Nosotros hemos tratado de ser un buen legislador. Hemos tratado de cumplir con nuestro rol desde el punto de vista de lo que establece la Constitución. Y desde el punto de vista de lo que no establece la Constitución, pero que al final, a falta del soporte del Estado, los legisladores somos los que estamos más cercanos a la ciudadanía. Yo he tenido que convertirme en ayuntamientos y he hecho cientos de filtrantes para desahogo del municipio. Usted imaginará lo que conlleva un filtrante sanitario tapado, llevar soluciones económicas, comida, ese tipo de cosas que no son inherentes a nuestras funciones, pero ante la falta de respuesta del Estado, alguien tiene que hacerlo. Entonces nosotros hemos tratado de ser un buen legislador. Está en manos de los municipios decidir si entendieron que lo hicimos bien y si entienden también que merecen algo mejor, porque salgan de nosotros también, porque yo siempre voy a estar de acuerdo en que el dominicano aprenda bien a elegir. Por eso que le pregunto, señor legislador, porque es que yo sé que los diputados muchas veces cargan con una situación que no es inherente a sus funciones, pero los electores siempre van en búsqueda de protección ante este legislador que les representa. Y ante una situación muchas veces que el legislador es imposibilitado de darle una respuesta, pues entonces muchas veces la gente no entiende que es una deficiencia del gobierno de turno y no del legislador. Entonces, en ese aspecto, por eso es que le he insistido, si existe en una próxima legislatura un proyecto de usted que ponga a la Cámara de Diputados, que sería ya la variedad donde cada persona se sentiría más representada, situaciones que pudieran ejercer un mayor control sobre las exigencias de un gobierno que muchas veces es indolente ante las necesidades del pueblo. Es que constitucionalmente el gobierno debe rendir cuenta al Congreso. No lo hacen. Pero no lo hace. Porque no tienen miedo, por lo que te digo, porque como no hay una justicia funcional, nadie tiene miedo, no hay régimen de consecuencias, todo el mundo cree que puede hacer lo que le da la gana y que no le va a pasar nada. Pero la Constitución establece que el gobierno debe rendir cuenta, que el Estado debe rendir cuenta. No lo hacen, por lo que te digo, porque no tienen temor a lo que pueda pasarle. Me informa el Control Master Israel, nuestro director técnico, que tenemos 10 minutos ya en esta buena entrevista. Algunas consideraciones finales de usted a todo lo que están viendo allá en la circunscripción 1 y el país completo, diáspora en Estados Unidos y Europa, de parte de usted hacia ellos ante esta situación que vive el país y el mundo. Mira, vivimos tiempos difíciles. Hemos sido sorprendidos por una pandemia que, como te digo, nos sorprendió, no esperábamos. Eso nos obliga a repensar, a reorganizarnos, a crear cultura nueva, desconocida por nosotros. Y lo más que puedo hacer con mi municipio es llamarlo a asumir las medidas que deben tomarse para evitar el contagio. Lo ideal sería decirle quédense en casa, pero para eso se necesita tener el sustento, tener una base de sustentación económica que no le obligue a salir a las calles. En virtud de que yo no puedo ofrecerle eso y que el Estado, que debería hacerlo y que constitucionalmente debe hacerlo, no lo hace, yo lo más que puedo pedirle a mi municipio es que se cuiden, que creen cultura del cuidado, que se laven bien la mano, que usen su mascarilla
que más que quédate en casa, yo creo en el no te me acerques y en ese tipo de cosas, que nunca es tarde, si la dicha es buena, decían en nuestros campos, que algún día surgirá, y yo creo que está a punto de ocurrir, un gobierno que lo tome más en cuenta. Y sobre todo eso, cuidémonos, creemos culturas nuevas, pero hemos sido sorprendidos con algo inesperado y esto nos obliga a repensar nuestro sistema de comportamiento. La lucha contra la AFP para que otorguen a los trabajadores, a sus contribuyentes, ¿esos fondos continúan? Naturalmente. El compromiso social es hasta la muerte. Mientras no estamos en una funeraria, nosotros tenemos compromiso social y eso es irrenunciable. Además, el que se cansa pierde y nosotros no estamos en eso. Nosotros venimos de campo demasiado lejos a abrirnos espacio aquí para que estos señores no vayan a producir un cansancio. Eso no es verdad. Se pueden, si esa es la estrategia, que se olviden de eso, que no hay posibilidades de cansancio. Señores, con nosotros estuvo el distinguido diputado Amado Díaz. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo con toda la familia de Transparencia Informativa. Suerte para las elecciones que vienen, ojalá que podamos tener otro encuentro de aquí a allá y discutir esos temas que tanto le interesa al electorado, no solamente de su circunscripción, sino del país completo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecido de la invitación y disponible para cuando se ofrezca la oportunidad. Muchas bendiciones. Muchas gracias, sí señor. Bien. Señores, hemos visto estas declaraciones interesantísimas del legislador Amado Díaz. Fíjense cómo un grupo de legisladores está echando el pleito en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que a usted le retribuyan parte de los fondos que usted tiene ahorrado en las distintas AFP. Vimos cómo también él mismo manifiesta la lucha interna que existe dentro de esa Cámara a los fines de que le están rechazando dicha solicitud. Usted tiene que entender que el legislador propone y seguirán proponiendo. Ante esta situación, todo lo que me han tocado el tema de la AFP, hoy se le demostró que un grupo de legisladores siguen luchando de manera ardua para que estos fondos les sean entregados. Me informa nuestro querido director técnico Israel que va